Todo el mundo conoce a Miguel Ríos como el gran rockero de Granada, el hombre que convirtió el escenario en una carretera y que hizo que varias generaciones cantaran «Bienvenidos», como si aquello no fuera una canción, sino una puerta abierta. Lo vimos joven, eléctrico, casi insolente. Lo vimos maduro, con esa mezcla de ironía y ternura que solo tienen los supervivientes. Y lo seguimos viendo, ya con más de 8 décadas encima, defendiendo el rock como quien defiende una forma de respirar. Pero hay una pregunta que acompaña su historia desde otro lugar, más íntimo y menos ruidoso. ¿Quién fue la mujer que más amó Miguel Ríos? Y conviene decirlo desde el principio para no jugar con un misterio barato. Esta no es la historia de una amante secreta escondida en un camerino, ni de una revelación de revista. Miguel tuvo mujeres importantes en su vida. Margaret Watty, compañera durante casi 20 años y madre de su única hija, Lua. Regina, nombre asociado a su etapa más madura, y por supuesto, Lua misma, que le devolvió la música desde el otro lado, ya no como ídolo, sino como padre. Pero cuando un hombre llega a los 82 años y mira hacia atrás, el amor deja de ser solo romance. A veces el amor más grande es el que te funda, el que te deja marcharte cuando aún no sabes si vas a triunfar o a romperte. Y en el caso de Miguel, ese amor tiene una imagen muy concreta, una madre que pudo haberlo frenado con una lágrima, y no lo hizo. Por eso esta historia empieza con una contradicción hermosa. El cantante del Himno a la Alegría también cargó silencios. El hombre que llenó plazas y teatros necesitó, como todos, un hogar al que volver. Y el rockero que parecía pertenecer al público entero tal vez pasó la vida intentando estar a la altura de una sola mujer, la que le dio permiso para convertirse en Miguel Ríos. Para entender por qué el público lo quiso tanto hay que volver a una España donde el rock no era todavía una tradición, sino casi una sospecha. A finales de los 50 y comienzos de los 60, el sonido que llegaba de fuera tenía algo de contrabando emocional. Elvis, Polanca, los discos importados, las guitarras que parecían traer noticias de un mundo menos gris. Para muchos jóvenes aquello no era solo música, era una promesa. Miguel Ríos encajó ahí como una chispa en un cuarto oscuro. No tenía la frialdad de un cantante fabricado, tenía barrio, instinto, hambre, una voz con tierra y nervio. Cuando salía al escenario, el público no veía únicamente a un artista, veía a alguien que estaba conquistando un espacio que antes no parecía reservado para los suyos. No cantaba desde un pedestal, cantaba desde la pelea. Su gran explosión internacional llegó con Himno a la Alegría, grabada en 1969 sobre una melodía de Beethoven convertida en himno pop por los arreglos de Waldo de los Ríos. La canción fue enorme, de esas que te abren el mundo y al mismo tiempo te colocan una sombra detrás. Porque cuando una canción viaja más lejos que tú, el público empieza a recordarte por ella incluso cuando tú ya estás buscando otra cosa. Y Miguel buscó otra cosa. Ahí está una parte esencial de su grandeza. No se conformó con ser el del himno, volvió una y otra vez al rock, a la carretera, al directo, a esa idea de que la música tenía que tener cuerpo. En 1982, con Rock y Ríos, no solo hizo un disco en vivo, ayudó a demostrar que el rock español podía sonar grande, adulto, multitudinario, sin pedir perdón por existir. Por eso tanta gente lo guarda en la memoria con una sonrisa. Para algunos, Miguel Ríos es una canción de juventud, para otros, una noche de concierto, para muchos, una forma de recordar que España también tuvo su educación sentimental al ritmo de guitarras. Pero esa imagen tan luminosa escondía algo inevitable. Cuanto más grande se hacía el artista, más difícil era proteger al hombre. Porque el público quería al Miguel fuerte. El Miguel que saltaba, que gritaba, que saludaba, como si cada concierto fuera el primero. Y ese Miguel existía, claro. Pero también existía el otro, el que volvía a habitaciones de hotel, el que echaba de menos, el que se preguntaba qué estaba dejando fuera de la vida mientras la música le daba tanto. Antes de ese vértigo, Miguel fue Miguelito en Granada, nació en 1944, en el barrio de La Cartuja, dentro de una familia humilde y numerosa. Y eso no es un dato de ficha, es la raíz de su manera de estar en el mundo. En casas así, los sueños no se anuncian con grandes discursos, se esconden un poco, se prueban en voz baja, se defienden cuando la realidad empieza a decir que no.
De niño, Miguel descubrió pronto que la música podía ser una salida. Trabajó joven, escuchó discos, se empapó de aquellos sonidos que venían de otra parte. Elvis Presley no fue para él solo un cantante, fue una señal. Si Elvis podía convertir una voz en destino, ¿por qué un chico de Granada no iba a intentarlo, aunque el mapa dijera lo contrario? El padre de Miguel pertenecía a otra temperatura emocional, más dura, más silenciosa, de esa generación de hombres a los que la vida les enseñó antes a aguantar que a explicarse. Miguel ha contado que con su padre no tuvo ciertas conversaciones profundas sobre la vida, y esa ausencia ayuda a entender algo de su búsqueda. A veces un hijo que no encuentra palabras en casa busca una respuesta en el aplauso, no por vanidad, sino por necesidad de ser escuchado. Pero la figura decisiva fue su madre. No una madre de postal, sino una mujer de fuerza práctica, de esas que sostienen una casa mientras los demás apenas se dan cuenta del peso. Miguel la ha recordado con una frase que resume toda una biografía. Con una sola lágrima suya, él quizá no habría estado en este oficio. Es decir, si ella hubiera llorado para retenerlo, si hubiera convertido el miedo en súplica, probablemente él se habría quedado. Ese detalle lo cambia todo. Porque no hablamos de una familia donde sobraran recursos para apostar por fantasías. Que un muchacho se marchara a Madrid a cantar era una locura. Podía volver sin nada, podía fracasar, podía perderse. Pero su madre no hizo del amor una cadena, le permitió irse, le dio de algún modo el primer empujón. Y aquí la historia de Miguel deja de ser solo una historia musical, se vuelve una historia de deuda. El respeto que él sintió siempre por el público, esa idea casi obrera de que el escenario se trabaja y se honra, parece venir de allí. De una madre que le enseñó que nada regalado debe tratarse como si fuera poco. Antes del mito, hubo un chico que necesitó permiso. Antes del rockero, hubo una madre que eligió confiar. Y antes de que miles de personas lo llamaran Miguel Ríos, hubo una casa humilde donde alguien decidió no apagarle la voz. La puerta del destino se abrió con un concurso de radio. Miguel se presentó en Granada, cantó, ganó, y aquello que pudo quedar como una anécdota juvenil se convirtió en pasaporte. En 1961 se marchó a Madrid para iniciar una carrera que, vista desde hoy, parece inevitable. Pero en ese momento no había nada inevitable, solo un muchacho, una voz, una maleta y el miedo escondido debajo del entusiasmo. Madrid le enseñó rápido que el talento no paga todas las facturas. Para entrar en la industria, Miguel tuvo que aceptar disfraces. En sus primeros años fue presentado como Mike Ríos, el rey del twist. El nombre suena hoy simpático, casi cómico, pero entonces era una estrategia comercial. La industria no siempre te pregunta quién eres, a veces te pone una etiqueta y te dice, empieza por aquí. Y Miguel empezó, grabó, insistió, aprendió el oficio desde dentro. No todo era arte. Había productores, modas, canciones que funcionaban, canciones que no, decisiones que se tomaban en despachos y no en sueños. Pero esa etapa le dio algo útil, resistencia. Le enseñó que un artista no nace completo. Se pelea consigo mismo hasta encontrar su forma. Cuando llegó Himno a la Alegría, el salto fue descomunal. La canción no solo triunfó en España, cruzó fronteras, llegó a listas internacionales, se convirtió en un himno reconocible incluso para quienes no seguían de cerca la música española. Para un joven que venía de la Cartuja, aquello debió parecer una mezcla de milagro y terremoto. Pero ahí empezó también el primer gran precio. El mundo lo abrazó por una canción que hablaba de alegría, esperanza y fraternidad, mientras él tenía que decidir cómo no quedar atrapado en esa luz, porque hay éxitos que te abren puertas y otros que además te construyen una habitación de la que cuesta salir. Miguel no quiso vivir encerrado en su mayor triunfo, esa decisión lo salvó artísticamente. Podía haber repetido fórmula, podía haber explotado el himno hasta secarlo. En cambio, se movió hacia un rock más personal, más directo, más suyo. Fue construyendo una carrera donde el escenario terminó siendo su verdadera patria. Y esa patria tuvo su momento monumental con Rock y Ríos. Aquellos conciertos y aquel disco no fueron solo un éxito comercial, fueron una especie de confirmación generacional. El rock en español podía convocar multitudes, sonar poderoso, ser memoria y presente a la vez. Miguel ya no era un joven buscando lugar, era una referencia. Sin embargo, cada puerta abierta dejaba otra entrecerrada.
La fama le dio libertad, pero le quitó anonimato. Le dio mundo, pero le robó rutina. Le dio aplausos, pero no siempre tiempo para estar donde la vida íntima lo necesitaba. Desde entonces, sus decisiones dejaron de pertenecerle del todo. El público opinaba, la prensa miraba, la carretera reclamaba, y la música, como una amante exigente, pedía siempre más. Ese es el precio de una carrera larga. No se paga de golpe, se paga en pequeñas monedas invisibles. Una noche fuera, una conversación aplazada, un cumpleaños al que se llega tarde, un cansancio que nadie ve porque las luces ya están encendidas, un silencio que no se explica porque el público ha venido a escuchar canciones, no heridas. Miguel lo sabía. Y quizá por eso nunca trató el escenario como un juguete. Para él actuar no era simplemente aparecer, era cumplir. Había en su manera de entender el oficio una ética de trabajador. El rock podía ser rebelde, sí, pero también debía ser serio. Había que ensayar, sonar bien, respetar a la banda, respetar al público, no vivir del cuento. Esa ética lo sostuvo cuando la moda cambiaba, porque hubo momentos en que el rock de su generación parecía quedar atrás. Nuevos sonidos, nuevas industrias, nuevos públicos. Pero Miguel no se convirtió en un hombre amargado contra lo nuevo. Ha reconocido músicas que no le emocionan, pero también ha defendido que cada generación tiene derecho a su propio ruido. Esa apertura dice mucho de él. No quiso quedarse encerrado en la frase fácil de «antes todo era mejor». Aún así, el éxito le cobró. En juventud, en intimidad, en estabilidad. No hace falta inventar grandes tragedias para entenderlo. Basta mirar la duración de su camino. Más de 6 décadas de música significan también 6 décadas de exigencias, viajes, cambios, despedidas, escenarios y regresos. Nadie atraviesa todo eso sin perder algo. Y ahí aparece el hombre detrás de la figura pública, no un santo, no una víctima perfecta, sino alguien que fue aprendiendo a vivir con lo que eligió y con lo que esas elecciones dejaron fuera. En el terreno sentimental, Miguel Ríos ha sido más prudente que espectacular. Y eso, para un artista de su tamaño, ya es una decisión. Se ha hablado de 2 grandes nombres en su vida adulta, Margaret Watty y Regina. La primera fue su compañera durante casi 20 años y la madre de Lua, su única hija. La segunda pertenece a una etapa posterior, más madura, más reservada, menos expuesta a la mitología juvenil. Margaret Watty no fue un adorno en la historia de Miguel, fue familia. Era diseñadora y traductora, y compartió con él una parte fundamental de su vida, precisamente cuando el artista ya conocía la velocidad y sus consecuencias. De esa relación nació Lua, a finales de los 70, y con ella apareció una dimensión que ningún escenario puede fabricar, la paternidad. Un cantante puede tener miles de personas enfrente gritando su nombre, pero un hijo te mira de otro modo. No te compra una entrada, no te perdona por ser famoso, no te admira por obligación, te convierte en alguien más vulnerable, porque te obliga a responder una pregunta distinta. No ¿qué artista soy?, sino ¿qué padre puedo ser? Miguel le dedicó a Lua una canción, y ese gesto tiene algo muy suyo. Hay hombres que hablan mejor con música que con explicaciones. La canción no resuelve todas las ausencias, no convierte una vida de giras en una vida doméstica, pero deja una señal. Estabas en mi corazón, incluso cuando el mundo me pedía otra cosa. Con los años, Lua también eligió la música, se convirtió en vocalista de Gold Lake, y eso añade un espejo precioso a la historia. La hija del rockero no se quedó viviendo de la sombra del padre, buscó su propio sonido. Para Miguel, verla caminar por la música debió mezclar orgullo y pudor. Porque cuando un hijo toma un camino parecido al tuyo, te devuelve tanto la herencia como las preguntas. Margaret, por su parte, queda como una presencia importante y respetada, no como un capítulo para el morbo. La relación no continuó para siempre, pero su huella no se mide solo por la duración. Se mide por lo que dejó. Una hija, una etapa, una memoria. Regina representa otra clase de compañía, no la del vértigo inicial, sino la de los años en los que la fama ya no necesita demostrar tanto. La prensa ha mencionado su nombre como pareja o compañera de Miguel, pero él no ha convertido esa relación en espectáculo, y quizá eso sea lo más justo, reconocer que hubo y hay vida afectiva sin invadirla.
Entonces, si hubo Margaret, si está Lua, si aparece Regina, ¿por qué volver a la madre? Porque esta historia no pregunta solamente por la mujer con la que Miguel compartió una casa, pregunta por la mujer que más profundamente marcó su destino. Y ahí, la madre ocupa un lugar distinto. No compite con las parejas ni con la hija, está antes, es la raíz que permite que todo lo demás exista. Una madre no es el amor romántico, claro, pero en la biografía emocional de Miguel Ríos, su madre aparece como la primera gran autorización. La mujer que sostuvo la puerta abierta, la que no convirtió el cariño en miedo, la que le enseñó que la libertad también puede ser una forma de amor. Y esa diferencia hace que la respuesta sea menos sensacionalista pero mucho más humana. Durante años, la pregunta por las mujeres de Miguel pudo alimentar curiosidad, titulares y especulaciones. La prensa habló de amores, de compañeras, de etapas. Él mismo, cuando ha repasado su vida sentimental, lo ha hecho con cierta sonrisa, sin construir una leyenda de conquistador ni pedir perdón por haber vivido. Pero hay una línea que conviene respetar. Lo íntimo no siempre debe convertirse en mercancía. En una vida larga hay amores que empiezan con una mirada y terminan con una mudanza. Hay otros que se transforman en amistad, en memoria, en una foto guardada, en un nombre que se pronuncia sin rencor. Hay amores que no se explican porque pertenecen a dos personas, no a una audiencia. Y hay amores, como el de un padre por una hija, que son tan grandes que no necesitan espectáculo. Por eso el gran secreto de Miguel Ríos no es que ocultara una pasión prohibida. Lo más interesante es lo contrario, que su vida sentimental, cuando se mira con calma, no necesita escándalo para tener profundidad. Margaret fue decisiva, Lua es una parte central de su vida, Regina pertenece a su presente afectivo, pero la madre fue la primera mujer que lo obligó a ser valiente sin pedirle nada a cambio. Ahí está la verdad que cambia el tono del relato. El público suele buscar el amor en escenas reconocibles, una boda, una ruptura, una foto en Ibiza, una canción dedicada, pero hay amores que ocurren antes de que la cámara llegue. Un billete, un permiso, una maleta, una despedida sin dramatismo, una madre que respira hondo y deja que su hijo se vaya. Miguel ha contado otra frase de su madre que parece escrita para cerrar un círculo. Niño, no te vayas a hacer viejo en un escenario. La frase tiene gracia, tiene miedo y tiene una sabiduría enorme. Una madre sabe que el escenario puede dar vida, pero también puede devorar. Y Miguel de algún modo la obedeció y la desobedeció al mismo tiempo. Se hizo mayor en el escenario, sí, pero procuró no convertirse en una caricatura de sí mismo. De hecho, cuando decidió retirarse de las grandes giras en 2011, habló justamente de eso. No quería ser una caricatura. Luego volvió porque la música, en su caso, no era una costumbre fácil de abandonar. Volvió con otra edad, otra conciencia, otra manera de administrar la energía. Ya no se trataba de correr como antes, sino de seguir diciendo algo verdadero. Esa es la diferencia entre envejecer y repetirse. Miguel no siempre tuvo que sonar igual para seguir siendo Miguel. Pudo cambiar el volumen, la velocidad, el formato, pero no renunció a una cosa: la honestidad del oficio. Y si hoy nos preguntamos por la mujer que más amó, quizá la respuesta no esté en un ranking sentimental, sino en esa fidelidad a una enseñanza. Su madre le dio una lección que él ha llevado al escenario durante toda su carrera. Si la gente te escucha, respétala. Si tienes una oportunidad, trabájala. Si alguien confía en ti cuando no tienes nada, no conviertas esa confianza en humo. Por eso la madre no aparece aquí como un truco final, aparece como una clave, la clave que ayuda a leer todo lo demás. El hambre de escenario, la gratitud al público, el miedo a fallar, la necesidad de seguir activo, la dignidad con la que ha mirado su propio envejecimiento. Porque la verdad, como suele ocurrir, no era tan simple como elegir entre Margaret, Regina o un nombre secreto. La verdad estaba en entender qué clase de amor puede sostener una vida entera. A los 82 años, Miguel Ríos sigue pareciendo un hombre en conversación con el tiempo. No habla de la edad con falsa juventud, sino con una naturalidad que a ratos desarma. En entrevistas recientes ha bromeado incluso con la idea de que preparen su obituario porque, dice, hay mucho que contar. Y tiene razón. Hay mucho que contar porque no fue un artista de temporada, fue una vida entera empujando una música. Su presente no es el de alguien retirado en silencio.
En 2025 presentó El último vals, un trabajo que mira la vejez sin solemnidad de funeral y sin fingir que el tiempo no pesa. El título parece despedida, pero en Miguel las despedidas nunca son del todo quietas. Hasta cuando habla del final, lo hace con guitarras cerca. En 2026, ya con 82 años, un accidente doméstico lo obligó a cancelar algunos conciertos y guardar reposo. La noticia preocupó a sus seguidores, pero también mostró algo muy suyo. Más que dramatizar el susto, el comunicado subrayaba sus ganas de reencontrarse con el público. Incluso ahí, en un episodio que recordaba la fragilidad del cuerpo, aparecía el mismo impulso de siempre: volver a la carga. Eso no significa negar la edad, significa mirarla de frente. Miguel ya no necesita demostrar que es joven, lo que demuestra es otra cosa, que la pasión no tiene por qué desaparecer cuando el cuerpo cambia, puede volverse más selectiva, más consciente, más precisa. Ya no se trata de arrasar por arrasar, sino de elegir cuándo y cómo seguir cantando sin traicionar lo que uno ha sido. Y en esa etapa final, o más bien tardía, Miguel parece rodeado de sus grandes lealtades. Granada, por supuesto, la ciudad que no es solo origen geográfico, sino memoria emocional, la música que sigue siendo su idioma, el público, esa familia enorme a la que siempre sintió que debía respeto, su hija Lua, que prolonga la conversación musical desde otro camino, y la sombra luminosa de su madre, que vuelve cada vez que él recuerda por qué empezó todo. Hay artistas que envejecen pidiendo permiso para seguir. Miguel no parece pedirlo, simplemente aparece, canta cuando puede, habla cuando quiere, se ríe de sí mismo, opina con la libertad de quien ya ha visto demasiadas modas pasar. No necesita caer bien a todo el mundo. A estas alturas quizá le basta con no mentirse, y esa es una forma muy digna de cerrar el círculo. El muchacho que salió de la Cartuja queriendo ser Elvis terminó siendo Miguel Ríos. El cantante que tuvo un éxito mundial con una canción de alegría terminó entendiendo que la alegría verdadera no consiste en no sufrir, sino en seguir cantando después de haber pagado tus facturas con la vida. El hombre que fue amado por miles tal vez guardó siempre una gratitud más grande por una sola persona. La madre, la que pudo convertir el miedo en lágrima, la que no lo hizo, la que sin subir jamás a un escenario estuvo detrás de todos. Al final, la biografía de Miguel Ríos no necesita un escándalo para ser emocionante. Basta con mirar el camino, un niño de Granada, un concurso de radio, Madrid, el nombre de Mike Ríos, un himno que cruzó el mundo, un disco en directo que cambió la escala del rock español, amores importantes, una hija música, una madurez sin rendición y una madre como origen secreto de todo. La tragedia íntima de Miguel no fue perder los aplausos, porque los aplausos, de una forma u otra, siguieron llegando. Su herida más humana quizá fue otra: descubrir que para ser fiel a la música tuvo que aprender a vivir dividido. Una parte de él pertenecía al escenario, otra parte buscaba casa, una parte se alimentaba del público, otra necesitaba silencio, una parte celebraba la alegría, otra sabía muy bien cuánto cuesta sostenerla. Y sin embargo no hay amargura en esa conclusión, hay gratitud. Miguel Ríos no se entiende sin el público, pero tampoco sin las mujeres que marcaron su vida. Margaret le dio una familia y una hija. Lua le dio una forma distinta de verse a sí mismo. Regina le dio compañía en una etapa menos ruidosa. Pero su madre le dio algo anterior a todo eso: el permiso emocional para existir como artista. Por eso, cuando alguien pregunta quién fue la mujer que más amó Miguel Ríos, la respuesta más honesta no suena a chisme, suena a despedida de estación, a barrio humilde, a una madre tragándose el miedo para que su hijo pudiera irse. Y quizá ese sea el amor más difícil, el que no retiene. Si esta historia te hizo volver a escuchar a Miguel Ríos de otra manera, déjanos en los comentarios cuál de sus canciones te acompaña más: Bienvenidos, Santa Lucía, El blues del autobús, Himno a la alegría, o alguna joya menos conocida que para ti tenga una historia especial. Y si quieres seguir recorriendo con nosotros las vidas de los artistas que marcaron una época, suscríbete al canal. Aquí no buscamos solo fechas y discos, buscamos esas pequeñas decisiones que cambian una vida entera. Porque a veces la verdadera emoción no está en saber a quién amó un artista delante del mundo, sino en descubrir quién lo amó lo suficiente como para dejarlo marchar.
Y Miguel Ríos, después de tantos años, tantas canciones y tantos escenarios, parece seguir cantándole a esa primera confianza. La de una madre, la de una puerta abierta, la de un hijo que se fue y pasó toda la vida intentando que aquel gesto valiera la pena.